Ok, muy buenas. Vamos a hacer una segunda prueba, a ver si ahora sale mejor. Bueno, esto es sonido y audio, iba a decir. Mm, Audio y vídeo, a ver si todo se oye bien, si se ve bien. Y también para probar si me sale esta composición chulipiruli que quiero hacer, para saber si mientras explico lo que quiero explicar hoy, puedo ir cambiando las ventanas, las pantallas y las cositas para que vayáis viendo en tiempo real las imágenes de lo que quiero explicar. Empiezo, por ejemplo, diciendo que quiero hablar sobre el tema del poder y que hay dos libros interesantes que han tratado este tema. En el ámbito nacional, me gustaría que vierais este manual, que es de Ciencia Política, una introducción, de Josep María Vallès, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y que da una definición, bueno, que considero un buen punto de partida para abarcar este tema del poder, que es el que quiero tratar hoy. En la parte un poquito más teórica, no quiero aburriros, pero ahora os explicaré por qué no me queda más remedio que abarcar este tema, y además hoy. No puedo hacerlo ni en otro momento, ni puedo no hacerlo. Entonces, en este punto no tengo margen de maniobra. Tengo que hacerlo sí o sí, y tengo que hacerlo además ahora. Utilizar este libro para bueno, como soporte, como apoyo para explicar algunos de los aspectos que creo que debéis conocer sobre el tema del poder, que es por donde empieza todo en política. Y en el ámbito internacional os enseñaré también un libro muy interesante, que es el de Michael Sodaro, Política y Ciencia Política, una introducción, donde también se abarcan desde otra perspectiva y con otros matices este tema del poder. Voy a utilizar estos dos libros, uno en clave nacional y otro en clave internacional, pero al final lo que cuenta es pues cómo desgranan este asunto del poder, y que os sirva para tener una guía y una referencia de en qué consiste el poder y cuáles son sus bases. Lo voy a dividir en dos programas. En este, a lo mejor bostezáis un poco, espero que no, porque intentaré hacerlo lo más entretenido posible, pero es que no, ya digo que no tengo margen de maniobra y no me queda más remedio. En el siguiente programa, entraremos más en la enjundia del tema, iremos más a lo práctico y tocaremos la fibra de cómo se ejerce ese poder. Hoy vamos a ver cómo nace, por qué nace, cuáles son sus fuentes, sus orígenes, cuál es su definición, cuáles son sus tipologías, y en fin, cuál es su estructura, ¿no? Mientras que en el siguiente programa, porque si no este se alargaría demasiado, vamos a hablar cómo se ejerce el poder, quién lo ejerce, por qué llegan esas personas a poder ejercerlo, a estar en posición de ejercer ese poder, por qué se quedan, por qué no llegan otros, por qué otros no quieren llegar, y por qué la ciudadanía renuncia al ejercicio del poder legítimo que ellos pueden ejercer como soberanos, que viene en la Constitución en el artículo 1. La soberanía reside en el pueblo español. Ok, utilizaremos esto y utilizamos también estas capturas, estas ventanas, porque quiero explicaros una cosa. Cuando os digo que no tengo más remedio que empezar por este tema, y que tengo que empezar además en el vídeo número 1, aunque hubo un vídeo previo que fue el programa 0, donde senté las bases de lo que va a ser el programa, expliqué en qué va a consistir, qué es lo que os vais a poder encontrar, grosso modo. Pero en este primer vídeo, y ya lo anuncié en el anterior, no queda más remedio que empezar por el tema del poder. A lo mejor muchos me podréis decir, Alejandro, puedes empezar por el tema que te dé la gana, es tu canal, son tus temas, tú te lo guisas, tú te lo comes, tú te lo gestionas. La cuestión es que no. ¿Y por qué no? Pues por la misma razón que si una persona quiere hablar de arquitectura, no puede empezar hablando por las ventanas. Entonces, hay algunas materias que tienen que empezar por el principio sí o sí. No cabe que yo empiece ahora diciendo, uy, ¿cómo está la inflación en Estados Unidos? Madre mía, ¿o cómo está la inflación? Uy, uy, uy. Uy, las tarifas del Presi.
no veas las tarifas, hay que ver, se ha vuelto loco, oye, oye. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque en política pasa igual. Tienes que empezar por el tema del que yo voy a hablar hoy. Y si no empiezas por ahí, no te sirve para nada lo que tú digas de política. Cuando estaba pensando cómo plantear este tema, me paré en un detalle. Yo estaba pensando y digo, es que va a ser un rollo para mucha gente, para otra no, pero para mucha gente van a decir, ¿qué pegote me está contando este tío? Me empieza a hablar del poder, que si el poder viene de aquí, que si viene de allá, que si la definición de poder, que si los tipos de poder, que... ¿A mí qué me importa? Si yo lo que quiero es decir Pedro Sánchez, hijo de puta, que es lo que está trending topic ahora, que es lo guay. Yo lo que quiero decir, el presidente de Estados Unidos está chalado, o es un máquina, lo que tú quieras, ya cada uno según su ideología. El presidente chino, pa' capá. Yo lo que quiero decir es eso, yo no quiero que me cuentes rollo del poder, no sé qué. ¿Eso para qué sirve? Pero si todo el mundo habla de lo otro, habla del presidente americano, el presidente de Estados Unidos, que no voy a decir el nombre, luego os explico por qué. De hecho, me vaya a escuchar decir pocos nombres, ¿eh? No digo hoy, digo en general. Yo no voy a nombrar a los políticos por su nombre y su apellido. Luego os explico por qué. Pero bueno, lo explico ahora. Porque no hay que dar publicidad a la gente, a la mala gente, a la gente inútil, déspota, ineficiente y aprovechada. Simplemente por eso. No voy a darles publicidad diciendo sus nombres y sus apellidos cuando son personas no gratas, que hacen todo el mal que sufre el mundo. ¿Cómo voy a darles publicidad nombrándolos? Me niego. Ya lo nombráis vosotros si queréis. Por eso voy a nombrarlos por los cargos que tienen, no por sus nombres y apellidos. En fin, entonces vosotros diréis, pero si la política de todos los días, este tío no está hablando de política, la política es lo que yo veo en la tele, que el americano ha dicho esto, que hoy le pica una oreja, que al otro le pica un pie, que fulanito le ha dicho no sé qué al otro, que tú facha, que tú rojo, que tú esto. Eso es la política. ¿Por qué no hablas de eso? Queridos niños, queridas niñas, cuando veáis unos cuantos vídeos, no es que vayáis a cambiar de ideología, ni que vayáis a aprender de política, así como el que aprende a tocar, como el que aprende, no sé, a hablar un poco de francés. No. El resultado que vais a tener no va a ser ni que cambiéis de ideología, ni va a ser que aprendáis cosas de política que no sabéis. No, eso es lo de menos. El resultado que vais a tener es que os vais a transformar como personas. Ya no vais a ser los mismos y las mismas. Vais a ser otras personas. Cuando vayáis escuchando lo que quiero deciros. Porque no lo vais a escuchar en ninguna parte. Porque no tiene nada que ver con lo que vosotros pensáis que es la política. La política de usar y tirar, que es como yo la llamo. O la política de nombres propios, que es la de ir mencionando apellidos de los gobernantes y de las élites y tirarse y estar toda la vida con eso. Os voy a decir una cosa. Me di cuenta de un detalle muy importante, que es que estaba dando por sabida una cosa que no tiene por qué saberse, si yo no la explico. Claro, en ese detalle está el quid de la cuestión. Y ese detalle es que os tenía que explicar por qué tengo que hablar de esto. No empezar a hablaros del tema directamente, sino explicaros por qué tengo que hablar de él. Y os voy a explicar por qué. Mirad, muchos canales de YouTube, muchos canales alternativos digo en los medios oficiales, que suelen ser basura pura. Eso, o sea, ver televisión para estar informado de política y no ver nada, es mejor no ver nada. Es mejor no ver nada. Me hace gracia los gobiernos cuando dicen informados por las fuentes oficiales. Y tú dices, ¿cómo? Si las fuentes oficiales, uno, o no dicen nada, por tanto, no hay fuentes oficiales, o dos, es una burla. Es un insulto a la inteligencia lo que hacéis. Es un espectáculo. Me estás insultando. Me estás insultando mi intelecto, diciéndome que escuche las fuentes oficiales. Y las fuentes oficiales eres tú. Y tú eres el primer interesado en dar la versión que a ti te beneficie.
¿Por qué te voy a escuchar a ti? No tiene sentido. Tú vas a barrer para ti, para tu ombligo. ¿Qué sentido tiene que te escuche a ti si tú no me vas a dar la versión objetiva y neutral? Sino la visión sesgada para tu propio beneficio y tu propia continuidad en el cargo que tienes. No tiene sentido, es ridículo. Es como si estuvieras hablándole a un niño de 5 años. Entonces, hay los medios alternativos que son los que la mayor parte de la gente yo creo que hoy en día ya ve, que son los canales de YouTube de España o de fuera de España, y la gente se informa a través de esos youtubers. Y en muchas ocasiones, muchos de esos canales yo creo que tienen muchos más seguidores que incluso los canales de televisión oficial, los canales de televisión de la televisión pública. Yo he visto canales de YouTube que hablan de política con 500.000 de seguidores, con casi 1 millón de seguidores, con 2,5 millones de seguidores. Hay uno en México que tiene más 2,5 millones, creo. O sea, una barbaridad. Entonces, en muchos de esos canales, pues la gente, los usuarios, ¿no?, los espectadores, pues los típicos comentarios de siempre. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué bien que expliques esto! ¡Qué necesario es alguien como tú que nos explique las cosas también! Me gusta mucho cuando dicen... me gusta mucho esos comentarios que hay de vez en cuando dicen ¡qué buen periodista eres! Y a lo mejor el youtuber no es periodista ni nada. Yo no soy periodista, por ejemplo. Tengo otra profesión, pero periodista no. Y entonces me hace gracia cuando esos comentarios dicen ¡qué buen periodista! Y tú dices, pero si no es periodista. Aunque visto lo visto, hay youtubers que hablan de política que informan mejor que los periodistas, que muchos periodistas. Por desgracia, que los que suelen tener más repercusión mediática, porque son los que están, digamos, en nómina, ¿no?, del poder. Pero bueno, algo voy. Entonces, esos canales informan de noticias, ¿no? Y entonces muchas veces la dinámica es titular, seleccionan una noticia, leen el titular. A veces, yo respeto lo que tú quieras, pero una cosa que lo respete y otra cosa que no lo diga, ¿eh? Me parece un poquito de morro los que no solo leen el titular, sino la noticia entera. Personalmente, es una opinión. Digo, telita. O sea, coges una noticia, lees el titular, lees la noticia entera con 2. Es mi cámara, con 2. Y ya está. Y unas cuantas de esas tienen pestañita, leen 20 pestañitas, titular y noticia, o sea, no el titular, no, la noticia entera, palabra a palabra. Y digo, madre mía, que, perdón, mi opinión, qué morro, ¿no? Te pones 20 pestañas y por virtud de saber leer, tienes tu programa hecho. Por saber leer, tienes tu programa hecho. Digo, lee la noticia entera palabra a palabra. Sin comentarios. Entonces, a lo que voy. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo veo lo siguiente. A vosotros, a muchos de vosotros, eso os es satisfactorio, os puede parecer útil. Y, oye, ole vosotros, ¿no? Ole, los usuarios les dicen, ole tú, youtuber X, fulanito de copas, el que sea, ¿no?, que me estás informando, qué bien informas, qué bien hacerse tal, qué bien informas, qué bien cuentas esto, qué bien cuentas lo otro. Pero hay un problema grande además, no pequeño, grande. ¿Qué problema grande? Os lo voy a mostrar. El método sería este. Espero que se vea. Ok, aquí tenéis. ¿Veis? He preparado unas cuantas pestañitas, varios medios de comunicación, ¿de acuerdo? Cada uno de su padre y de su madre. Aquí ahí está mezclado todo. Ideología de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea. Bueno, de centro. Ya hablaremos sobre eso. En fin, este es The Washington Post. Aquí la noticia X. Trump y Putin hablarán mientras Ucrania y Europa presionan por un alto el fuego inmediato. Tú, a lo mejor,
yo no te estoy dando este prólogo, yo no te estoy diciendo nada, directamente llego aquí, digo, buenas tardes, queridos amigos, hoy vamos a ver algunas de las noticias más fresquitas del día que traen cola, ya veréis lo que os voy a enseñar. Y sin más, os digo esta noticia. Trump y Putin hablarán mientras Ucrania y Europa presionan por un alto el fuego inmediato. Y tú puedes decir, vale, mira, está bien saberlo. Venga, vamos a ver, más cositas frescas. Bueno, con 2 cojones, a lo mejor entro a la noticia y os leo toda la noticia y empiezo a leer. Antes de una muy esperada llamada telefónica del lunes, oye, que yo he visto esto, que hay páginas que hacen esto, que leen toda la puñetera noticia. Alucina pepinillos, Manolo. Entonces, leen todo y tú dices, mira, sí, qué curioso. Y paso a otro periódico, ¿vale? Este es de centro izquierda, de Washington Post también. Vamos a traducir. ¿Por qué Elon Musk ha desaparecido del foco de atención? Aquí está la fotito del chavalín con estos dos. Y entonces, el director ejecutivo aún no se ha ido del todo, pero los republicanos han dejado de mencionarlo. Y entonces, vosotros podéis decir, sí, bueno, es que está perdiendo mucho dinero porque las tarifas de la Casa Blanca no le han beneficiado. Y claro, le ha salido el tiro por la culata porque él pensaba que iba a ser el negocio del siglo, estando vinculado con el gobierno americano, estadounidense, y eso le da, y al final le ha salido todo como no lo tenía pensado y tal, y entonces se está retirando como el que no quiere la cosa, bla bla bla. Ya hay debate, ¿no? Ya empezar. Los usuarios habitualmente, perdonadme una cosa, cuando digo vosotros no me refiero necesariamente a vosotros los que estáis viendo esto, sino en general me refiero a los espectadores, tanto a los que me ven como a los que no, como a los que ven otros canales. Estoy refiriéndome a un espectador genérico, ¿vale? No a los que concretamente estáis escuchando esto. Por eso digo, no os deis por aludidos personalmente, porque hablo de un espectador cero, ¿vale? Un espectador genérico. Entonces, bla bla. Pasamos de noticia. Otro medio, en este caso relacionado con la Palestina. El régimen israelí se llama B'Tselem, este medio, muy conocido y además es muy completo, todos los datos que un día os lo traeré cuando hablemos del tema de Israel y Palestina. Esta página es importante y tiene mucha información, no muy actualizada, pero bueno, es importante. Aquí, pues el régimen israelí del apartheid de ocupación está inextricablemente ligado a las violaciones de derechos humanos, poner fin a este régimen, democracia, libertad, igualdad, y os leo el titular. Seguimos. Starmer, el presidente del Reino Unido, el primer ministro, rechaza la afirmación de que el acuerdo win-win entre el Reino Unido y la UE ha vendido el sector pesquero. Y tú dices, vaya tela, el sector pesquero europeo haciendo pactos con el diablo porque ha vendido sus intereses al Reino Unido, Pasamos. Y así vamos pestaña a pestaña. Los mercados inquietos por las preocupaciones sobre la deuda estadounidense. Yo voy leyendo. El Barnea habló con... Esto es sobre Israel. Habló con Estados Unidos sobre la vinculación del alto el fuego de Hezbollah con el acuerdo de rehenes. Venga, ahora un periódico ruso aquí. Venga, el ruso, vamos a traducirlo. El juego no ha terminado. ¿Qué esperar de la llamada telefónica entre Putin y Trump? Otro periódico. Instituto Australiano de Asuntos Internacionales. ¿Por qué la expansión de la OTAN explica las acciones de Rusia y Ucrania? Y aquí la noticia y hablamos de por qué Rusia al final entró en guerra y por qué cómo está la situación actual y y bla bla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que esta pestaña, este medio, me da igual que sea este o este, da igual, ¿vale? Esto es do. Esto es re, mi, fa, sol, la, si, do. Tocad la canción. Ya tenéis los acordes. Ahora tocad la canción. ¿Cómo que? ¿Cómo que toquemos la canción? ¿Qué? Que cojas tu guitarra. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Que toquemos la canción. ¿Qué ha dicho que toquemos la canción? ¿Qué? ¿Cómo? ¿La canción? ¿Qué canción? Esa canción. Esos acordes que te acabo de leer en forma de noticias.
Esos en los que has ido diciendo uyuyuy, eyeyey, según la noticia, qué sinvergüenza, qué injusticia, vaya tela, qué corruptos, qué no sé qué, uyuy, yiyi, yuyu, ¿vale? O sea, esas noticias que te han ido generando alguna reacción emocional, esos son acordes, son notas, que a ti una música que a ti te vaya generando una reacción, una a una, noticia a noticia. Unas te generan más reacción, otras te generarán menos. Unas te generarán una reacción en un sentido positivo, otras en negativo. Toca la canción. Haz algo con esos acordes. Muchos están diciendo, ¿de qué está hablando? Estás loco. Coge la guitarra, o el piano, el violín, o el instrumento que tú quieras y toca esa canción. Tócala, yo te he dado los acordes. Transfórmala en algo. Transfórmalo en canción. Interprétalo. Ah, pues mira, es que no tengo guitarra. La guitarra es como... A ver, no hace falta que os diga que esto es una metáfora. No es que vayas a tocar una... No es que, si tienes guitarra no hace falta que vayas a por ella, porque no es la guitarra física de lo que estoy hablando. ¿Vale? Y no hace falta que venga y te ponga Putin, 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 trum, trum, trum. ¿Vale? No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que transformes eso en algo que no sean onomatopeyas o insultos. Haz algo con eso. No tienes guitarra simbólica. No tienes instrumento para interpretar esa música. Son trazos en el aire. A ti te da la sensación de que saber lo que te acabo de decir te sirve para algo, que ni siquiera hemos profundizado porque os lo estoy poniendo como ejemplo, para que entendáis por dónde voy. A ti te da la sensación de estar informado. Pero si con la información no puedes hacer nada, casi que te da igual no saberla. Si tú ahora, por ejemplo, tienes que ir a comprar yogures al supermercado, tú sigues con tu vida, vas al supermercado, compras yogures, ¿me puedes decir qué ha cambiado entre saber el do, re, mi, fa, sol, la, si que te acabo de decir y el no saberlo a efecto de ir a comprar yogures? ¿Qué diferencia hay? Los israelíes matan a los palestinos. ¿Qué injusticia? ¿Qué es asesinos? O lo que sea, ¿no? Lo que quieran, ¿no? No vamos a entrar todavía en eso de la ideología. Esto es un previo. ¿Qué injusticia? ¿Qué malos son? Sí, el otro con las tarifas. Sí, pero ¿y qué? ¿Tú qué haces con eso? ¿Qué quieres hacer tú con eso? ¿A ti de qué te sirve eso? ¿A ti de qué te sirve ir a un programa? Quiero decir, a un canal de YouTube me refiero. Escuchar noticia tras noticia. Tener la falsa sensación de que tener esa información a ti te sirve para algo. De nada. No te sirve de nada. Y por eso hay que empezar por los cimientos. Y no por las ventanas. Porque todo esto son ventanas en el aire. Son trazos que no están dibujados en ningún papel. Esto no te sirve a ti saberlo de forma aislada, ni esto, ni esto, ni esto, ni nada de esto. Si no hay contexto, si no puedes tocar ninguna canción, si no puedes hacer nada, si no puedes transformar la realidad. Y esa es la palabra clave, transformar. Y para transformar, que es lo único que contaría, es lo único para lo que saber eso serviría de algo, tienes que saber primero algunas cosas. No puedes transformar nada si no las sabes antes. Y por eso tengo que explicar lo que quiero explicar hoy. Bueno, me parece que voy a hacer el mayor clickbait de la historia de Internet.
porque me acabo de dar cuenta que llevo más de media hora hablando, explicando las razones por las que considero que debo empezar por este vídeo, por este tema, digamos, pero claro, como empiece ahora a dar el contenido entero, se nos va a ir esto a 3 días y medio. Entonces, como puede ser uno continuación del otro, hasta aquí lo que acabo de explicar. Yo creo que en los motivos también he estado hablando de algunos temas colindantes, ¿no? Algunos temas relacionados, y sin más. O sea, hay contenido en lo que he dicho y voy a continuar con el contenido ya propiamente hablando del tema del poder en el próximo vídeo. Voy a grabarlo ahora mismo y si no en las próximas horas. Así que, bueno, para que lo vais a poder ver casi a continuación. Intentaré tenerlo preparado lo antes posible, por lo menos para que el tiempo que habéis dedicado a este vídeo no digáis, bueno, ¿y ahora hasta cuándo esperamos para escucharte decir lo que se supone que has estado justificando durante todo este rato? Lo dicho, me pongo a grabarlo ahora mismo y muy prontito lo dejo preparado y lo subo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.